Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, bienvenidos al programa Último Momento. Hola Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este día? Bueno, Cacho, un saludo cordial a todos. Aquí comienza Último Momento y comenzamos con la única buena noticia. Yo creo, vamos a los titulares, Cacho. Así es, Amalia, salió el sol para Bolivia, al menos en el plano futbolístico, porque la selección boliviana ha vencido ayer en Santiago a Chile, rompiendo una maldición, un maleficio de 31 años de no haber ganado como visitante. Vamos a estar también hablando sobre la marcha arcista, que se ha convertido en una vigilia alrededor de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los incendios que no encuentran en este momento salida. No hay una solución inmediata para esta gran quema de pastizales y de bosques, y también vamos a estar hablando de la crisis económica con un invitado especial en el programa de hoy. Amalia, comencemos con esto que está trayendo alegrías para todos, el triunfo de la Verde en Santiago de Chile. Te paso la pelota porque yo de fútbol no sé nada. Por favor, ¿cómo fue ese partido? Bueno, fue realmente impresionante. Es un segundo logro de parte de Óscar Villegas, este nuevo entrenador nacional cochabambino, que se ha hecho cargo y ha decidido apostar a los jóvenes. Y la verdad, esta nueva generación de futbolistas bolivianos están dando realmente muchos éxitos, muchos logros en este corto momento de recambio en el cuadro boliviano. Te hablo, por ejemplo, de Calmero Algañaz, que es el delantero que ayer convirtió otro gol, y un muchachito de 20 años, que es Miguel Terceros. Se lo conocía como Miguelito Terceros, pero creo que ya tiene porte como para que se lo llame Miguel Terceros. Juega en el Brasil, en el Santos, y convirtió el segundo gol. Está Robson Mateus, está Edson Monteiro, que son chicos que juegan en el Brasil, que son bolivianos de nacimiento y que le están dando una alegría enorme al país. A ellos se suman, por ejemplo, Ramiro Vaca, que es un jugador también jovencito de Bolívar, Henry Vaca. Son como 4 vacas de apellido Vaca en la selección, en esta nueva selección, que la verdad trajo una alegría enorme porque, como te decía, rompieron una especie de maldición de 31 años, 1 mes y 23 días que la selección boliviana no ganaba de visitante en las eliminatorias. El último triunfo, Amalia, te acordarás, fue el 7-1 a Venezuela con Ascar Gorta como técnico en el año 1993, un año previo a clasificar al Mundial de 1994. Desde ese momento nunca conocimos la victoria fuera de nuestras canchas en eliminatorias mundialistas. Así que realmente es algo histórico, es una alegría enorme. Los muchachos ya han llegado al aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz. Entenderás que han sido recibidos con mucha alegría, con banda, con música. La verdad que se lo merecen. Y el próximo octubre, Amalia, se juega primero acá en el Alto de La Paz, nuevamente en el Titán de Villamigenio contra Colombia, y una semana después, en octubre, visita a la poderosa Argentina en Buenos Aires. Ojalá las cosas salgan bien y ojalá estemos con la posibilidad de clasificar, así sea en repechaje, al Mundial del 2026. Cacho, el triunfo de esta selección contra Venezuela, el 4-0, a mí no me alegró tanto porque dije la altura. Pobres venezolanos jugaron a 4.000 metros de altura. Las declaraciones posteriores eran lapidarias, que estaban muriendo, falta de oxígeno, que no podían correr, que no podían hacer nada. Y yo dije, sí, es un triunfo con la ayuda de la altura. Pero luego el triunfo de ayer en Chile a nivel del mar, Cacho, demuestra que hay una selección. Ya es otra cosa. Hay Carmelo, ¿verdad? Y podía ser un triunfo más contundente si es que Chile hace lo que hacen los deportistas, parar el partido ante una lesión tan grave
como la que sufrió el arquero. Bueno, yo te voy a leer lo que dice la tercera, ¿no? La repercusión en Chile fue tremenda en contra de su propia selección. La Chile es la roja, entonces dice: Chile se pone rojo de vergüenza. La selección de Gareca sufre una derrota histórica ante Bolivia. Una de las jornadas más lamentables en la historia de la Roja. Una caída de 2-1 con los altiplánicos en un estadio nacional a medio llenar, complica de sobremanera las opciones de llegar a la Copa del Mundo. Y por cierto, ponen en una incómoda posición al entrenador. Y se pregunta la tercera, en letras grandes y negritas: ¿cómo se puede explicar lo sucedido en Ñuñoa? Una tarde de septiembre en el 2024, un papelón, un partido nefasto, una actuación para el olvido, un esperpento, cualquier calificativo entra para definir uno de los partidos más horribles de la selección chilena en la era moderna. Perder como local ante Bolivia 2-1 por la eliminatoria al Mundial es un golpe bajo y extremadamente fuerte. ¡Wow! Realmente demoledor el comentario, la crítica, el análisis de la tercera, que es uno de los periódicos o de los medios más influyentes en Chile, en Santiago y en otras regiones del vecino país. La vergüenza es porque pierden ante Bolivia, que parten de la premisa que es un equipo pues muy malo, ¿no? Una cosa es perder frente a Argentina, el campeón mundial, y otra cosa es perder frente a Bolivia. Por eso está este comentario tan fuerte contra ellos mismos, ¿no? Pero no sabemos, esta selección tal vez va a cambiar el criterio generalizado, incluyendo nuestro, de que tenemos la peor selección del planeta. Hasta el momento estamos cambiando de titular, Cachito, estamos cambiando de titular, y eso tiene el fútbol, a diferencia de los otros deportes. Somos campeones en racket, pero nadie se alegra por eso, ¿no? El fútbol, en cambio, nos llena de esperanza, de ilusión, de repente nos entra una alegría, un cosquilleo interno, incluyendo a los que no somos hinchas del fútbol. Entonces, esto es importante hoy, cuando en el país todas son malas noticias. Sí, tienes mucha razón, Amalia, porque la selección no solamente ha rejuvenecido en actores, en estos muchachitos que nos están dando estas alegrías, sino en ideas, en estrategia, en un modo distinto de ver la actuación de la selección de cara a un mundial que se va a jugar en Estados Unidos, en Canadá y en México en 2026. Ojalá esta esperanza que está renaciendo a través de la selección pueda contagiarse a otros ámbitos del quehacer de nuestro país. Pero cambiamos ya de tema, Amalia, y nos metemos de lleno a la política, porque ayer hubo esta marcha del arcismo encabezada por Juan Carlos Guarachi. Sí, hubo la marcha del arcismo, se estima unas 4.000 personas, incluyendo a los mineros cooperativistas, que ellos mismos son una multitud, pero trajeron una delegación pequeñita, porque los cooperativistas mineros se han pasado al levismo, ¿no? Han traído a unos pocos campesinos y, bueno, una multitud de empleados públicos marchando. Y, bueno, la amenaza de tomar el Parlamento, que es ya una amenaza antidemocrática, que de tomar el Parlamento, ¿te imaginas, Cacho? Eso es un fujimorazo, ¿no? Es un autogolpe, porque lo que hizo Fujimori en el Perú, que era presidente del Perú, fue cerrar el Parlamento y declararse dictador. Bueno, eso le costó, entre otras cosas, estar en la cárcel muchos años.
que lo sepa Arce, que lo sepa Arce. Terminó en vigilia, ¿no? Terminó en una vigilia para desviar la atención del mal gobierno a un mal parlamento, ¿no? Hay mal gobierno porque el parlamento no aprueba los créditos. Una cosa no tiene nada que ver con lo otro, porque así aprobaran los créditos, el mal gobierno sigue en su camino al desastre. Sí, Amalia, en este momento continúa la vigilia, porque la marcha se convirtió en una vigilia bastante reducida. Se notó mucho la presencia de empleados públicos ayer al finalizar la marcha, ya en la Plaza Murillo, porque además, imagínate, Amalia, no solo hubo la benevolencia de la policía, que si hubiese tratado de otro sector, de maestros, médicos, discapacitados, jubilados, los hubieran gasificado, les hubieran disparado balines como ocurrió con los ponchos rojos hace unos días. No, esta vez hubo una benevolencia, les abrieron la calle, las vías, ingresaron a la Plaza Murillo, donde les instalaron baños públicos, o sea, unos baños temporales que les han instalado en la Plaza Murillo, una suerte de comedor, y ahí está la unidad móvil de la gubernamental Bolivia TV, que cada rato, para cada programa, hace una especie de sondeo con los que están ahí reclamando por el tema de los créditos. La Cámara de Diputados ha decidido sesionar esta jornada precisamente para tratar algunos de los créditos que están en la Cámara Baja. Veremos si se aprueban, pero Huarachi no tuvo las agallas, no tuvo el coraje de cumplir su propia promesa, porque con carajazos de por medio dijo vamos a tomar el Congreso, la Asamblea Legislativa, pero no lo hizo porque, como tú dices, seguramente calcularon ya que se iba a meter en un lío mayor. Y tampoco fue quien ha demandado a los evistas que irrumpieron en la Central Obrera Boliviana, Amalia. O sea, no ha sido ni siquiera él, como máximo dirigente, el que fue y plantó una denuncia contra Humberto Claros, contra Enrique Mamani y otras personas. No, fue otro dirigente, y entonces ahí está lavándose también las manos Huarachi, y los dirigentes evistas dijeron, aquí estamos, si quieren detenernos, deténganos, no tenemos miedo, porque lo que estamos haciendo es más bien alertar de que hay un plan conspirativo que viene desde el gobierno, desde el presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Hay todavía una convocatoria para el lunes, que no hay que olvidar lo que va a ocurrir el lunes, que es el bloqueo de caminos que van a protagonizar los ponchos rojos de varias provincias paseñas, del altiplano paseño, y el martes arranca la marcha desde Caracollo hasta La Paz de parte de Evo Morales y sus seguidores. O sea que esto no ha acabado y no va a acabar si es que sesiona la Cámara de Diputados y eventualmente aprueba estos créditos internacionales. Bueno, Huarachi fue uno de los que pidió que Evo Morales dé el paso al costado. No sé si te acuerdas. Por este pedido, un pedido similar, el alto mando militar de Evo Morales está procesado por golpistas, ¿verdad? Pero a Huarachi no. A Huarachi no solo le han perdonado, sino que se ha vuelto, por esa misma razón, en un instrumento, ¿no?, en el canal del gobierno para el control a las organizaciones sociales. Huarachi, al pedir la intervención en el Congreso, refleja su ignorancia política, o tal vez había el plan, Cacho, de tomar el Congreso y luego dieron marcha atrás, ¿no?, por las consecuencias que puede tener esto. De tal modo que Huarachi es un personaje nefasto en toda esta historia, odiado por sus bases, odiado por el movimiento obrero, porque es un prorrogado dentro de las filas de la clase trabajadora y ha convertido a la gloriosa Central Obrera Boliviana en un ente de funcionarios públicos, lo cual es imperdonable. Vamos al panorama económico, ¿te parece? Sí, Amalia, sí, ya está con nosotros Pablo Villegas, es un investigador del CEDIP, conoce mucho sobre el tema económico, así que vamos a estar conversando con él en este instante.
Pablo Villegas, qué gusto tenerlo en el programa. ¿Qué le pareció la intervención de Arce Catacora? Pensábamos todos que iba a lanzar un conjunto de medidas económicas y al final nada. Sí, también yo pensaba que no iba a dar ninguna novedad, ¿no? Y así ha sido, ¿no? O sea, primero me pareció una exposición bastante desordenada, entonces para su evaluación yo dije partiremos del cuadrito que esquematiza todo con que termina su exposición, ¿no? Que es básicamente, ¿por qué no hay dólares? Porque se acabó el gas. Y entonces de ahí la solución resulta bastante simple, pero dejo para tus preguntas, ¿no? No, la solución es que hacer más empresas estatales. Bueno, en realidad lo que ha planteado en su esquema sintético es invertir en exploración, en biocombustibles y básicamente eso es lo que ha planteado, ¿no? Eso es su resumen. Entonces, la exposición es más pobre que lo que acostumbra a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, en otros casos él habla mucho de inversión, ahora habló de 170 empresas, sustitución de importaciones, pero es difícil tomarle en serio porque no da, por ejemplo, cuando habla de las 170 empresas y la sustitución de importaciones, yo me pregunto, ¿cuál es el plan y los plazos, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir y con qué plazos va a sustituir y a dónde están yendo esas inversiones? O sea, 170 no nos dice nada. Lo único que habla es de la sustitución con biocombustibles, pero tampoco tiene plazos ni metas intermedias fijadas para cuánto cada año, etcétera. Y como ustedes saben, cuando inauguró la planta de biocombustibles en Santa Cruz, ahí lanzó la idea de dar incentivos para la producción de la materia prima. O sea, inauguran y no tenían ya un plan previo para producción de materia prima. Esa es la situación, ¿no? Ahora, cuando habla del agotamiento de las reservas y dice, faltó defender la nacionalización, entonces, primero nos dice que hay un caso positivo de exploración de hidrocarburos que es Mayaya, y bueno, ya hubo antes mucho más exitoso todavía, que era el océano de gas, el mar de gas, ¿no? Ahora no sabemos, no han tenido tiempo de hacer una evaluación de reservas, mucho menos una evaluación de reservas probadas, entonces es solamente un eslogan que han lanzado de que hay 3 millones de metros cúbicos o algo así, y entonces no hay nada, ¿no? Cuando presenta, por ejemplo, su cuadro que se titula Pozos Exitosos, ¿ya? O sea, quiere decir que son exitosos, quiere decir que han dado pozos con producción, con capacidad de producción. Y ahí en la parte que corresponde a las exploraciones de YPFB, tenemos, sumando todo, 31 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿de qué se queja? Si sus descubrimientos llegan a 31 millones. No, entonces no se puede tomar en serio los resultados que está mostrando, y así podemos ir profundizando en esos detalles. Pero hay otro aspecto que me parece muy interesante. Yo estaba comparando sus declaraciones de ahora con las declaraciones que tenía, por ejemplo, el 2010, el 16, ¿ya? El 2016 él dijo que Bolivia podía estar bien con un barril de petróleo de $10 el barril, es decir, $10 el barril, ¿no? Y
y después criticaba a los economistas que él llamaba neoliberales y a los opinadores, porque decía, llegó la crisis del 2014 y no pasó nada en la economía boliviana, ¿no? Pero cuando hacemos la comparación de lo que costaba el barril de petróleo en el 2013, 105, 107 dólares barril, con el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, que era 5% anual, para cuando nos dan la pena de irse el 2019, el crecimiento había caído a 0.7 y el barril estaba en 60, ¿no? Entonces, ¿cómo era que con 10 dólares podíamos sobrevivir? O sea, la economía se vino abajo. Y él acostumbraba a decir, estaba viendo una entrevista que le hicieron en el 2019 cuando volvió de su viaje a Brasil para su tratamiento en un canal de televisión, Cristo TV, creo. Entonces él decía lo mismo, ¿no? O sea, se cayó el 2014, cayeron los precios de las materias primas y no pasó nada en la economía, y lo que se ve es que la economía boliviana no depende más de las alzas y bajas de los precios de las materias primas, porque y esto es textual, ¿no? Dijo él, la importancia de los hidrocarburos en el Producto Interno Bruto es 6%, de minería 5%, juntos son 11%, pero les voy a dar la sorpresa. La sorpresa es una nueva característica de la economía boliviana, adivinen, ¿no? Y eso es que manufacturas es el 18%, entonces no dependemos más de los precios del mercado internacional. Entonces ahora el discurso es totalmente diferente, ¿no? Porque se ve que no solamente que dependemos, sino que nos han mentido todos esos años. Pero la otra cuestión es cuando vemos la importancia de manufacturas, que evidentemente era el 18% más que los otros sectores que he mencionado, es que él utilizaba esto para decir que Bolivia se ha industrializado, es un país diferente, y por eso todos los países nos estudian porque nosotros hacemos mejor que los otros países de la región. ¿Qué es manufacturas? Y eso es importante porque siempre hablan de la industrialización. ¿Qué es el rubro manufacturas en la economía boliviana? Son productos con procesamiento básico y minerales en estado metálico, o sea, eso es. Entonces ahí no vamos a encontrar ni machetes, ni clavos, ni alfileres, ni siquiera eso vamos a encontrar, o sea, mucho menos vamos a encontrar lo que sería un producto propiamente industrial, digamos, aparatos ópticos, qué sé yo, no hay nada de eso. Entonces vemos que su discurso de antes está yendo contra él mismo, ¿no? O no sé, sería otro que se llamaba Luis Arce y que era ministro de Economía, ¿no? Sí. Es verdad. Cacho, por favor. Pablo, ¿tú qué crees que ha ocurrido en esto que nos estás contando, que la verdad es muy revelador? ¿Ha habido exceso de confianza? ¿Entendió mal el modelo y sus resultados de ese instante Luis Arce? ¿Qué crees que les motivó a Luis Arce y a Evo Morales ir por una ruta distinta, abandonando, por ejemplo, la inversión en exploración de hidrocarburos? Ya, lo que pasa es, yo creo que ha sido un problema no solo de Bolivia, no hay para no prestarme ideas de otros. Palma es un chileno que estudia la economía latinoamericana, y él dice, en esa época todos los gobiernos latinoamericanos se marearon con los precios de las materias primas y procedieron como si nunca se fuera a acabar. Entonces por eso es que no invirtieron, no reinvirtieron, no solamente en mantener sus reservas, sino además no crearon un tipo de economía que sea distinto al de las materias primas. Entonces ahí están todos los países. Por ejemplo, Chile, que en Bolivia lo vemos como industrializado, el cobre era más del 50% de sus exportaciones, en Bolivia igual el gas, y en Ecuador, por ejemplo, el petróleo era más del 50% de sus exportaciones.
Entonces, con economías tan dependientes de una materia, está claro que son muy susceptibles a las variaciones de precios internacionales, pero fueron todos ellos que actuaron como si eso fuera eterno. Y recién en el 2014, cuando se caen todos los precios de las materias primas, eso es interesante, si me permites alargarme sobre eso. Evo Morales se fue a un encuentro de UNASUR y ahí hizo un manifiesto lastimero, ¿no? Porque digo, queremos que nos expliquen qué es lo que el imperio está haciendo contra nosotros, que hagan una comisión, etcétera, o sea, con las bajas de las materias primas, o sea, como si no tuviera ministro de Economía, puede pedir afuera que le ayuden a entender. Y acá en Bolivia, el entonces ministro, que ha debido ser otro Arce, repito, entonces él venía con otros discursos, como dije, ¿no? Con $10 estamos tranquilos, ¿no? Y entonces fue una concepción se repitió la historia de siempre, ¿no? De paísito exportador de materias primas que creen que eso nunca se va a terminar, y esa es la cuestión, ¿no? Pablo, para terminar, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo llegará, si es que llega Arce al 25? ¿Cómo llega el país? ¿Cómo llega Arce y cómo llega el pueblo? Bueno, si vemos la experiencia histórica, no solamente de Bolivia, con las crisis de las materias primas que llegan cíclicamente, cuando llegan las crisis hay un montón de gobiernitos y caen. Entonces, viendo esa estadística, acuérdense cuántos gobiernos cambiamos en épocas siempre de crisis, ¿no? Por ejemplo, la UDP, o cuando Goni se quedó sin plata para pagar los salarios de los empleados de Estado y tuvo que ir a Bush a pedirle un préstamo. Entonces, ¿cómo cambiamos de gobiernos? Entonces, es poco probable, de acuerdo a esa experiencia, que llegue al fin, ¿no? Ahora, las perspectivas en sentido económico es, supongamos que Mayaya es realmente un buen yacimiento, entonces, como él mismo dijo, son 7 años hasta que eso llegue al mercado. Entonces, ese Mayaya no va a ser ni para él ni para el próximo gobierno. Entonces, por lo del lado del gas no hay posibilidades de una recuperación y la minería sigue cayendo en volumen, pero aquí hay una cuestión importante. En sus soluciones que plantea, no habla de dos cosas claves. Uno, cobrar impuestos a la minería del oro, no dice nada, ¿ya? Entonces ahí podía tener un ingreso extra, pero tampoco quiere tocar eso. Entonces ni por minería ni por hidrocarburos hay esperanza. Y por otra parte, en sus soluciones no toca para nada reducción de gastos. Más bien está hablando de continuar incrementando. Y además, si me permiten esto más, me llamó mucho la atención su visión de la administración de la deuda externa. Cuando él criticó, dijo, estos 2 últimos años el servicio y pago de capital de la deuda ha sido superior a los desembolsos de deuda. Y eso no puede ser así, porque nosotros habíamos logrado que los desembolsos sean superiores al servicio y al pago de capital, ¿ya? Y mostró las cifras que sí son ciertas, esa es la situación. Pero ¿qué pasa cuando tu pago de capital y de servicio de la deuda es superior a lo que estás recibiendo? Quiere decir que tu deuda se está reduciendo. Entonces lo que él está proponiendo es vivir eternamente de la deuda, o sea que cada vez te lleguen más desembolsos. Entonces ese es un plan suicida, y además dice, así se hace en todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿será en qué planeta vivirá? Pero eso es como vivir de una pirámide de esas estafas donde haces una cadena y la deuda que has contraído hoy día la pagas con la de mañana, y con la de pasado vas a pagar la otra, y al final vas a acabar en la cárcel por estafador. Entonces esa es su visión de la deuda, y eso es terrible, ¿no? Increíble. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu intervención. Cacho, tal vez tienes una última. No, yo me he quedado perplejo por lo que nos dice Pablo, porque efectivamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos abriendo un hueco, tapando otro, y esa es una rueda sin fin.
La verdad no sabemos a dónde vamos a llegar con esta metodología que ha elegido el presidente. Te agradecemos mucho, Pablo. Gracias por tu tiempo con nosotros y te vamos a estar buscando para el futuro. Bueno, complementando la entrevista con Pablo Villegas, un dato que lo publica el periódico La Razón, que dice que de marzo a fines de agosto, el tiempo que ha funcionado la planta de biodiesel en Santa Cruz, ha producido 5.9 millones de litros de diésel. Esta planta de biodiesel, que es la apuesta principal para sustituir las importaciones de diésel. 5.9 millones, digamos 6 millones de litros de diésel. Cacho, como estamos hablando de millones, parecería que eso es mucha cantidad de litros de diésel, pero significaría que como son 6 meses, que cada mes han producido 1 millón de litros. El tema, en un mes, ¿no? El tema es que se consume 7 millones de litros al día. Al día. Para que uno entienda que esta producción de biodiesel, que significa un montón de estragos ambientales porque necesitan producir soya y una palma africana y no sé qué cosas más, y significa ampliar la frontera agrícola, atentar contra la Amazonía que ya está atentada con los incendios. La producción es mínima y con esto no van a reemplazar ninguna importación de diésel. Es decir, sí reemplazan, pero la cantidad es tan pequeña, Cacho, que es insignificante. Sí, y no se sabe la verdad de dónde van a conseguir los 300 y más millones de dólares que se requieren para la instalación, la construcción de la planta de HBO, que es otra incógnita en este momento. Por favor, Amalia, permíteme cambiar de tema para un asunto que es de suma urgencia, que es el tema de los incendios forestales. Se dijo que se iban a alquilar a aviones cisternas porque no hay manera en este momento de sofocar los incendios solamente por el trabajo en tierra que están haciendo bomberos bolivianos y ahora bomberos brasileños, chilenos y de otras nacionalidades. Hasta el momento no se conoce, Amalia, de que se haya cerrado ya un contrato, un alquiler, y que esté viniendo una de estas naves o varias naves de estas cisternas a Bolivia. Y mientras esto no ocurre, el fuego está avanzando y lo que está generando ya es preocupación en prácticamente las capitales del país. Está previsto que para esta jornada se realicen marchas de parte de defensores de la naturaleza, de gente autoconvocada que está saliendo ya a protestar por esta inacción, esta tardía reacción del gobierno nacional, que, Amalia, me quedé asombrado porque me pasaron el dato de que en mayo de este año pusieron en marcha el plan que se denomina Lucho contra los incendios, que más parece un eslogan de campaña que un plan serio en contra de los incendios forestales. En mayo, imagínate, estamos a septiembre y hace poquito es que declararon la emergencia nacional y no existen en este momento aviones que puedan regar, si vale el término, con agua estos lugares que se están consumiendo ya producto de los incendios forestales. Y uno mira el cielo y no va a llover, Cacho, no va a llover. Al revés, se anuncia un aumento de temperaturas. Esto es muy grave. Es tan grave que en los países vecinos hay alerta. En Paraguay, en la Argentina, el humo está llegando a Buenos Aires, Cacho. Es decir, así de grave es la situación. Y ya se quemaron 1 millón de hectáreas, 2 millones de hectáreas. Creo que ya vamos por 5 millones de hectáreas. Es un país que está ardiendo, ¿no? Hay una nota de Infobae que lo más interesante es el mapa que publican, un mapa de América Latina, donde se ve el foco de incendio de una magnitud enorme, enorme. Y claro, como no tenemos gobierno, estamos esperando que termine de quemarse la Amazonía. Algún día se acabarán los animales, los bosques, ¿no? Algún día se apagará, porque con 80 bomberos, 100 bomberos, amigos que vienen del exterior, muy bien,
el esfuerzo de los nacionales, de los voluntarios, es descomunal, pero es nada frente a la magnitud del fuego, Cacho. Entonces, lo que tenemos una tragedia nacional tan grande o más, yo creo que mucho más que el fin del ciclo del gas, ¿no? Es decir, ya no hay gas, no hay gasolina, no hay dólares, no hay bosques. Es decir, Arce Catacora nos va a dejar en la peor de las situaciones que uno podría imaginar. Sí, Amalia, estoy revisando algunos datos. Oficialmente el gobierno calcula hasta este momento 4,2 millones de hectáreas que han sido consumidas por el fuego en este 2024. Según el gobierno, según estos datos del gobierno, no es la proyección que hace la Fundación Tierra, que calcula que vamos a sobrepasar las 5,7 millones de hectáreas del 2019. Entonces, hay un cálculo que se ha hecho, Amalia, y esto es para que te agarres de la silla, y es que en los últimos 10 años hemos perdido 48 millones de hectáreas producto de los incendios forestales. Solamente en el 2019 han muerto y calcinados 6 millones de mamíferos de 48 especies en Bolivia. O sea, eso es irrecuperable en algunos casos, son especies únicas en Chiquitania, en la Amazonía boliviana. Realmente esto es criminal lo que están haciendo y la verdad que sigue y no hay una acción inmediata. Ayer lo vi al presidente entregando viviendas sociales en un municipio del occidente del país. Parece que está cómodamente sentado viendo las pantallas de estos centros de monitoreo que se han inaugurado recientemente. Seguramente de ahí ve la magnitud del asunto, pero no encuentro yo empatía de parte del presidente para asumir, tomar el mando, decir esto es lo que hay que hacer, él llamar personalmente a los presidentes de otros países, gestionar, porque de eso se trata, ¿no? O sea, es el primer mandatario de nuestra nación. Tal vez no tiene dólares para contratar los aviones, Cacho, por eso yo propongo, vendan el avión presidencial, por favor, compren aviones que sirvan, aviones cisternas que sirvan para apagar el fuego. Cuando empiece el fuego hay que apagarlo ya. Ahora ya es hacer un cerco para que no siga avanzando, ¿no? San Matías está, no queda nada, Cacho. San Matías, que municipio hermosísimo, frontera con el Brasil, mucho narco, pero ahora mucho fuego, no queda nada. Bueno, la sociedad se está organizando, hay una cantidad enorme de campañas para recoger y recopilar ayuda, sobre todo para los bomberos, pero también para las víctimas de los incendios forestales. La Alcaldía de La Paz, grupos de ambientalistas, todos se están movilizando y, por ejemplo, nos ha llegado un mensaje de Senda Verde, de esta institución protectora de los animales y de la biodiversidad en los Yungas, y están recolectando básicamente mestún, avena laminada a granel, semilla de avena y maíz y frangolio para los animales y otros elementos. Piden por favor que todo lo que se pueda donar se lo lleve a un café que se llama Cultoras, que está en la avenida Ecuador, esquina Juan José Pérez, que es en las graditas que bajan hacia la Universidad Mayor de San Andrés. Todo el mundo se está movilizando, están haciendo una especie de cadenas para recopilar lo que más se pueda, agua, medicamentos, colirios, todo, porque como no se encuentra reacción del gobierno, entonces la sociedad es la que se está movilizando. Sí, a mí me llegó un anuncio de farmacias en Santa Cruz. Están abriendo consultorios para la atención gratuita de la gente. Eso es extraordinario, que la sociedad civil se muestre como lo que es solidaria, en contraposición, en contraste con la indolencia del gobierno. Bueno, Cacho, yo creo que llegamos hasta aquí. No quiero cerrar el programa, Amalia, sin conocer tu opinión del debate, el primer round entre Kamala Harris y Donald Trump anoche en Estados Unidos.
Bueno, no sé si porque mi corazoncito late a favor de Kamala Harris, me pareció que lo hizo bien. La encontré tibia, te voy a ser franca, frente a la agresividad de Trump, pero tal vez esa fue la orientación de mostrarla fría, moderada, inteligente en sus respuestas, ¿no? En varios lugares lo arrinconó a Trump. Trump no sabía qué decir en relación a la toma del Congreso que él promovió siendo presidente, ¿verdad? Porque no quería reconocer los resultados. En fin, y Trump es ese Trump que no permite el debate porque te dice, eres lo peor del mundo, eres la causa del desastre, nunca estuvimos peor. Es decir, esas frases tan acusadoras que ponen al contrincante contra la pared y sin posibilidad de responder. Pero las expresiones de Kamala de sorpresa, esta estupidez que dijo Trump, que los haitianos estaban comiendo perros en no sé qué pueblito de no sé dónde, sí. No, ya es cuando pone, es decir, se extralimita en el odio a los emigrantes, porque toda la discusión fueron los emigrantes, ¿no? Siendo él hijo de emigrante y Kamala también. En fin, veremos qué impacto tiene esto en la votación. Están muy empatados, ¿no? 47-48 ambos, entonces veremos qué pasa. No habrá otro debate, este es el único debate entre ambos. Después viene la de los vicepresidentes, que no es gravitacional, y vamos a las elecciones de noviembre. El planeta se paralizará esperando esos resultados. Sí, Amalia, la verdad que es interesante y vamos a estar muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos, en Venezuela, donde las cosas siguen marchando mal, sin salida, y vamos a estar atentos con estas informaciones de carácter internacional. Bueno, hemos llegado al final del programa, Amalia. Deseo que tengas una buena jornada y estaremos nuevamente analizando las noticias de último momento este próximo jueves. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.